El fantasma de la pala. Mi madre siempre decía que yo era un niño especial. Yo sé que las madres siempre ven atributos en sus hijos que muchas veces no tienen, pero en mi caso creo que ella tenía razón. Ciertamente, yo considero que lo era. No porque fuera sobresaliente en las lecciones del colegio o me desempeñara de una manera brillante en algún deporte. No, ese no era el punto. Siempre fui un niño con una capacidad muy especial para relacionarme con la muerte. Por lo general, los niños sienten miedo o sufren cuando su mascota o algún familiar mueren. Ese no era mi caso. Decía que la muerte era parte de la vida. Yo sé que esa era una filosofía un poco fuerte para la corta edad que tenía en aquel entonces, pero creo que el destino me escogió desde el mismo día de mi nacimiento. Yo sé que mi profesión no es para nada muy demandada. A las personas les cuesta ver la vida como yo. A veces he pensado en buscarme otro trabajo y hasta lo he hecho, creo que 2 veces. Pero a pesar de mis intentos por hacer vida lejos de los dominios de la muerte, nunca encajo en ninguna parte. Entonces termino por regresar siempre al lugar de partida. Hace mucho tiempo que soy velador del panteón del pueblo. Son muchas las historias que tengo para contarles. Algunas vividas por mí y otras las he escuchado allí. Todas reales o, al menos, las que me han tocado vivir a mí en lo particular. Por eso, hoy voy a tomarme un pequeño lapsus de tiempo para contarles algunas historias paranormales que dan fe de que existe vida después de la muerte. Pero voy a comenzar por el principio. Cuando siendo apenas un adolescente loco e irresponsable, tuve mi primer encuentro con el mundo fantasmódico y paranormal. Fue en este mismo lugar, en el panteón donde hoy presto mis servicios como velador. Para ese entonces me encontraba pasando a preparatoria. Era un chico audaz, extrovertido y amante de las aventuras. Me gustaba sentir las emociones fuertes y la adrenalina que provocaba el peligro inminente. Había 3 chicos en mi salón que por lo general tenían los mismos intereses que yo. Por eso nos llevábamos tan bien y siempre se nos veía juntos para todas partes. Una tarde, mientras regresábamos a nuestras respectivas casas, a Juan se le ocurrió lanzar aquel reto. ¿Quién se suma a pasar la noche dentro del panteón? Aquello sonó aterrador, justo como a nosotros nos gustaba. Pero para hacerlo aún más tentador, Jaime propuso hacer una apuesta. Entonces todos estuvimos de acuerdo. Colocamos 500 pesos cada uno dentro de una bolsa y lo guardamos en la casa de María, una compañera de aula que vivía a solo unas cuadras del panteón donde pasaríamos la noche. Al otro día, el que amaneciera en el panteón y lograra terminar la aventura en una pieza, se quedaría con todo el dinero. Ah, y otra cosa, nadie podía llevar linterna, celular ni otro medio de comunicación ni de apoyo. Pues bien, listo y hecho. Apenas pasaban las 11:30 de la noche cuando por fin me escurrí por una de las ventanas de mi casa para ir a desafiar a los espíritus que moraban en aquel cementerio. Mis padres ya descansaban confiados en que yo estaba durmiendo en la habitación contigua a la de ellos. Después de salir a la calle, caminé procurando buscar las zonas más oscuras. Debía evitar que algún conocido pudiera verme e irle después con el cuento a mis padres. Ya habían pasado casi media hora cuando por fin estaba en el lugar pactado con mis 3 atrevidos amigos que ya me esperaban. Pensé que te habías acobardado, Luis, se rió Juan. Le dije que yo era un hombre y que se preparara, pues que estaba convencido de que sería yo quien ganaría la apuesta. Entonces salimos en busca de un lugar por donde pudiéramos entrar. Dimos un recorrido por los laterales del panteón para localizar a los veladores y poder entrar sin ser sorprendidos. Ellos estaban por la parte derecha, muy cerca de la oficina de los registradores. Nosotros corrimos y entramos por la parte izquierda, por donde estaba el crematorio, porque estaba más oscuro y no corríamos riesgo de ser sorprendidos.
Ayudándonos de un almendro que estaba junto a la cerca, logramos penetrar aquel lugar tan oscuro y desolado. Ya dentro, comenzamos a caminar entre las tumbas, saltando sobre las bóvedas como si ellas fueran solo unos muros de diversión. El primero en ofender a los moradores del cementerio fue Juan, que agarró una de las flores que estaban en un jarrón que pertenecía a una tumba. Luego, como si fuera poca ofensa, la colocó sobre su oreja y se puso a danzar como si fuera un afeminado. «No hagas eso, Juan», lo regañé. Pero él solo se rió, mientras me llamaba cobarde y se iba saltando y riendo. Jaime y David se quedaron junto conmigo, pero Juan siguió corriendo y terminó por perderse. Intentamos encontrarlo, pero nos fue imposible. Recuerden que donde estábamos no podíamos gritar porque podíamos ser sorprendidos por los veladores y entonces sería Juan el único ganador de aquella apuesta tan tonta y macabra a la vez. Entonces comencé a escuchar aquellos susurros tan aterradores. Era como si alguien que no podíamos ver estuviera hablándonos muy cerca de nuestros oídos. «¿Escuchaste eso, Luis?», me dijo Jaime, que comenzaba a ponerse nervioso. «No te preocupes, ese debe ser Juan que intenta asustarnos para que decidamos irnos y quedarse él con toda la plata». «Pero no vamos a darte el gusto, ¿me escuchaste, Juan?», dije en un tono relativamente alto, buscando que nuestro compañero, que se suponía que estaba cerca, nos pudiera escuchar. «Pero no los veladores, no, o nos obligarían a salir inmediatamente». Pero nadie contestó, solo el chirriar de un búho real que nos sobrevoló, como ave de mal agüero presagiando muerte, desgracia y terror. Como si fuera un resorte, salté cuando escuché el sonido de aquella ave nocturna. Miré a mis compañeros y estaban pálidos y notablemente asustados. «No se asusten, solo ha sido un búho», les dije intentando calmarlos un poco, porque ciertamente tenían el rostro con tanto terror que tal pareciera que estaban a punto de un desmayo. Pero no era solo un búho como les dije. Prácticamente con gestos, me indicaron que detrás de aquella tumba que tenía la figura de un castillo de la época medieval había alguien que se agachaba y luego se volvía a parar. Les dije que seguro era Juan que nos estaba jugando una broma para luego decirnos que éramos unos cobardes, pero ellos me respondieron algo que me hizo reaccionar, porque realmente tenía lógica. Nuestro amigo se había ido para la otra parte del panteón. Comencé a observar el lugar donde me indicaron mis compañeros y pude verificar que era verdad lo que me estaban diciendo. Detrás de aquella bóveda había una sombra que se movía como si estuviera haciendo sentadillas. Entonces Jaime, casi llorando, me pidió que ya nos fuéramos, que no le importaba perder la apuesta ni perder la maldita plata. Le dije que creía que era lo más sensato. Mirando para todos lados comenzamos a caminar en dirección al lugar por donde vimos marcharse a nuestro compañero hacía unos momentos. Dejando atrás al espíritu del deportista que hacía ejercicios en el medio de un cementerio después de la medianoche. Sabíamos que debíamos abandonar aquel lugar lo antes posible, pero estábamos completamente perdidos, enredados entre el manto oscuro de una noche carente de luna y confundidos entre tantas tumbas semejantes. Paso a paso nos alejamos del lugar por donde entramos. A unos pocos metros vimos la silueta de un hombre caminar entre las tumbas portando algo que tenía apoyado sobre su hombro. Pensamos que debía ser uno de los veladores porque llevaba puesto el uniforme que vestían todos los trabajadores del sector funerario. Decidimos llamarlo y pedirle ayuda. Aunque eso implicara que nos sacara de allí y perdiéramos la plata y la apuesta con Juan. Pero queríamos ponerle punto final a aquella noche y largarnos de aquel panteón tan aterrador y solitario. A nuestros gritos, aquella figura caminó hacia donde nosotros estábamos parados. «Por fin estamos salvados», exclamé sonriente. Pero nada más lejos de la verdad. Eso lo supimos cuando aquel engendro estuvo a pocos metros de nosotros. Tenía la cabeza deforme y las manos largas. Sus pies torcidos no le impedían trasladarse de manera muy ágil y rápida por entre las bóvedas. Tenía todo el uniforme empapado en sangre.
y con su mano sostenía una pala goteando sangre también. Mis compañeros y yo comenzamos a correr despavoridos, mientras gritábamos de miedo y desesperación. En aquellas circunstancias terminamos por separarnos y cada quien tomó un rumbo diferente. A partir de ese momento no podríamos apoyarnos más. Cada quien era dueño y responsable por su propio destino. Tendríamos que ocuparnos completamente solos de encontrar la manera de salir de aquel laberinto del terror. Y como si fuera poco, teníamos el constante acecho de las almas en pena que habitaban allí y la peligrosa amenaza del fantasma de la pala. Sin saber cómo, llegué hasta donde descansaban los restos de los muertos de mejor posición. Lo sabía por las apariencias de las bóvedas que se veían muy costosas. El viento comenzó a soplar de pronto y sin motivo aparente, lleno de silbidos y lamentos que hicieron que mi joven cuerpo comenzara a temblar de miedo. Juro que quise correr, pero mis pies se quedaron estáticos y no respondían a las órdenes de mi cerebro. ¿Dónde estaban los veladores y por qué no acudían en mi ayuda de una maldita vez? Me preguntaba mientras intentaba controlar los sollozos que me cortaban el aliento. Estaba en peligro real de muerte. Me encontraba siendo acosado por los espíritus oscuros que habitaban el panteón y amenazado por aquel engendro de la pala. ¿Y mis pobres compañeros? ¿Cómo estarían? ¿Lograrían escapar o aún estarían ocultos por algún rincón de aquel lugar de muerte y sufrimiento? Después de unos minutos, el viento dejó de soplar con aquella fuerza espeluznante. Mi llanto cesó. Comencé a recuperar la cordura y volvía a la realidad. Nadie iba a acudir en mi auxilio. Si no hacía algo yo mismo para remediar mi situación, nadie lo haría por mí. Mientras yo seguía parado allí esperando a que sucediera un milagro, el fantasma de la pala seguía por algún lugar de aquel enorme panteón, sediento de sangre y cuerpos inocentes que devorar. Miraba para todas partes y no podía ver el fin de aquel enorme mausoleo. Tenía que comenzar a caminar aunque no supiera a dónde iba. Y así lo hice. En estado de alerta, comencé a trasladarme entre todas aquellas construcciones. Mirando para un lado y luego para el otro, iba dando pasos hacia la salvación definitiva. Escuché entonces unos gritos desgarradores que provenían de un poco más adelante. Se me parecieron a la voz de mi amigo Jaime y no pude más que correr en dirección al sonido. Pero ya no pude seguir. Los gritos cesaron antes de que lograra encontrar el punto exacto donde se encontraba mi amigo. Entonces volví a quedar varado en el medio de aquel mar de muerte, sin saber hacia dónde correr. Vi a Jaime caminar directo a donde yo estaba. Entonces salí, me paré en la calle y lo esperé. Cuando lo pude ver de cerca, quedé atónico. Mi amigo tenía la piel tan blanca como la cera. Sus ojos estaban fijos al frente y su respiración carecía de sonido. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Esa fue la pregunta más tonta que he hecho en toda mi vida. ¿Cómo iba a estar bien con aquella facha? Él detuvo su andar apresurado, pero sin siquiera voltearse a ver, me dijo aquellas palabras que en aquel momento no entendí. «El viene Luis, debes salir pronto de este maldito lugar o te hará lo mismo que a mí». Luego continuó su camino. Intenté detenerlo pero, al tirar la mano para agarrarlo, mis dedos no alcanzaban nada. Era como si mi amigo estuviera hecho de aire. Entonces volví la mirada al escuchar el fuerte sonido de unos pasos a galope. Como por instinto de preservación, me oculté detrás de la tumba que estaba junto a la calle de asfalto del panteón. Vi cómo el fantasma de la pala caminaba con pasos rápidos en dirección hacia el lugar por donde se fue Jaime. Lo dejé seguir por dos razones. Primero, porque aquella figura malévola me aterrorizaba, y segundo, porque aunque me costara aceptarlo, con lo que escuché y vi antes, sabía que Jaime ya no estaba en el mundo de los vivos. Seguí caminando en contra de la dirección por donde vi marcharse a aquella figura demoníaca. Al menos ya sabía por dónde andaba y tendría más tiempo para intentar escapar.
Pero al pasar por el lugar de donde había salido Jaime unos minutos antes, no pude evitar llegar hasta allí. En efecto, lo que vi parecía una escena sacada de una película de terror extremo y profundo. Sobre el suelo de la mampostería se encontraba el cuerpo sin vida de Jaime. En medio de un mar de sangre, mutilado y con la piel desgarrada. Las manos y los pies carecían de dedos. Y el torso abierto dejaba ver que sus viseras habían sido arrancadas. Estábamos a merced de un engendro fantasmal que asesinaba, mutilaba y devoraba a sus víctimas y no sabíamos cómo escapar de él. Me preguntaba si terminaría como mi amigo. ¡Qué muerte tan cruel y tormentosa! Poco después me encontré con David. Él también había tenido contacto con el fantasma de la pala. Estaba sentado sobre la tierra con las rodillas abrazadas mientras lloraba desconsoladamente. Me agaché y le dije que tenía que ponerse de pie para juntos poder escapar de allí. Pero él insistía en que ya era tarde, que nos mataría y nos devoraría a nosotros también. «Vamos, hermano, pon de tu parte y acompáñame, escapemos juntos», intenté reanimarlo. Después de un rato, se puso de pie y comenzamos a caminar buscando la salida. Ya casi amanecía y con las primeras luces del alba ya se veía mejor el camino. A lo lejos se veía el portón de entrada. De pronto, David, que caminaba detrás de mí, comenzó a gritar. Me detuve y cuando me volví vi como aquel fantasma, dando un giro en el aire a su instrumento, decapitaba a David. Yo comencé a gritar desesperado. El cuerpo sin cabeza del pobre chico saltaba en el suelo y su cabeza aún boqueaba intentando llenar de aire unos pulmones que ya no tenía. Logré agarrar un pedazo de piedra enorme que estaba a un lado del camino y, sin pensarlo, lo lancé contra aquel espectro, sin que la roca pudiera ni siquiera rozarlo. Por suerte para mí, los veladores y la luz del sol me encontraron antes de que el fantasma de la pala terminara con mi vida. Al escuchar los gritos, corrieron hacia donde yo estaba y el engendro, al verlos llegar, se fue muy rápido a su escondite diurno. Los veladores, al ver mi estado y el cuerpo decapitado de mi compañero de aventura, llamaron a las autoridades y a los paramédicos que llegaron minutos más tarde. Después de que colocaron el cuerpo sin vida de mi amigo David dentro de una bolsa negra para cadáveres, lo colocaron sobre una camilla para trasladarlo a la morgue. Más adelante, encontraron lo que había quedado del cuerpo de Jaime, después de convertirse en el banquete de aquel fantasma hambriento y sanguinario. Yo ya no estaba allí cuando, por fin, fue descubierto el paradero de mi amigo Juan. Los paramédicos me trasladaron a un hospital psiquiátrico, donde estuve algún tiempo internado por el mal estado psicológico en que quedé después de aquella noche. Pero cuando me recuperé por completo, me contaron que al peinar el panteón en busca del cuerpo de Juan, encontraron como un rastro de sangre que entraba dentro de una bóveda. Al abrirla, descubrieron que además de algunas partes del cuerpo del chico, había restos de otras personas que, al parecer a lo largo de los años, también habían sido víctimas del fantasma de la pala. También encontraron una pala ensangrentada apoyada sobre la pared. El enigma del fantasma de la pala fue confirmado ese día. Hacía mucho tiempo que estaban ocurriendo hechos similares en el panteón y en los alrededores, sin que se supiera con certeza quién estaba matando y devorando a sus víctimas allí. La bóveda donde aparecieron los restos de Juan pertenecía a una familia adinerada que vivió en el pueblo hacía ya muchos años. Ningún descendiente había reclamado su propiedad, mucho menos venían por ahí. Tenían mucho miedo por lo que contaba la leyenda de unos cuerpos que fueron sepultados en uno de los huecos. Al profundizar en los restos que estaban allí, se pudo comprobar que uno de ellos pertenecía a un marqués que vivió durante los lejanos años de la colonia. Este desalmado caballero fue nombrado Fernando Martínez de Mendoza. Entre las atrocidades cometidas por este señor, se decía que practicaba el canibalismo y era responsable de la desaparición de muchos de sus esclavos. Entonces, quedaba buscar la manera de evitar que aquel demonio siguiera matando y devorando a personas inocentes.
Porque no solo lo hacía con los que entraban al cementerio en las noches, también salía afuera a la calle a cazar transeúntes nocturnos como lo hace un depredador hambriento. Después de estos acontecimientos, el terror había contaminado las calles del pueblo. Así que el señor gobernador mandó a buscar a una mujer que practicaba la magia negra, para de esta manera intentar poner fin a aquella ola de miedo y muerte que se había adueñado de cada rincón de su territorio. Era una bruja muy mentada y de renombre a nivel de país. La señora llegó al pueblo una mañana acompañada por 2 hombres que practicaban la misma religión oscura que ella. El gobernador les había prometido una gran suma de dinero por aquel trabajo tan particular. Así que llegaron esa mañana y fueron directamente al panteón con el objetivo de prepararse para cuando, en la noche, el fantasma de la pala despertara y saliera para saciar su hambre voraz de carne humana. Debían estar preparados para enviarlo al centro de la tierra definitivamente y no pudiera seguir haciéndole daño a los mortales que estaban sobre ella. Alrededor de la bóveda hicieron un círculo con sangre de una cabra macho que acababan de sacrificar para hacer el ritual. La cabeza del animal la clavaron en una vara y la colocaron al lado de las sillas talladas en piedra que habían traído para la ceremonia. Improvisaron un fogón de leña donde colocaron un enorme caldero negro. Dentro de dicho caldero colocaron agua clara, hierbas y unos líquidos que trajeron dentro de frascos que nadie supo decirme qué era. También trajeron estatuas, de esas que te ponen la piel de gallina, y las colocaron alrededor de toda la bóveda. Según supe, esas estatuas eran los espíritus que convocarían durante aquel ritual. Además de todo esto, también trajeron instrumentos como lanzas y cuchillos muy antiguos que, además de una bola de cristal, pusieron sobre el mantel blanco de la mesa donde después colocaron el altar. Entonces, todo estaba listo para esperar la noche. Ya pasaban las 11 cuando comenzó la ceremonia. Las 3 personas, todas vestidas de blanco con sus atuendos característicos, comenzaron a entonar los cánticos mientras uno de ellos le sacaba melodía a 2 tambores que habían traído con ellos. Esto lo hacían para invocar a los espíritus que lucharían contra el fantasma de la pala. De las estatuas de piedra comenzaron a salir los espíritus que se unían a la ceremonia. Según palabras de los veladores que esa noche estaban de turno, con sus ojos pudieron ver cómo, incluso, espíritus que habitaban en el panteón, acudieron al llamado de los cánticos y los tambores. De todas partes salían las almas volando, mientras hacían sonidos acordes a la melodía que estaba en aire. El fantasma de la pala fue derrotado fácilmente. Cuando despertó y salió de su lugar de descanso, hambriento de víctimas inocentes, se encontró con todo un ejército fuerte y preparado para acabar con su maldad. Me dijeron los colegas que estuvieron esa noche allí, que aquel engendro fue encerrado por siempre dentro de una bola de cristal. Luego, al marcharse, los hechiceros se la llevaron, para ponerla a buen recaudo, de donde jamás podría salir. Ya el tiempo pasó y nunca más se ha escuchado hablar del fantasma de la pala. Esta noche me toca trabajar. Estoy terminando de preparar mis cosas para irme al panteón. Debo cuidar el descanso de todas las almas que descansan allí. Además, esta noche en especial voy a jugar ajedrez. Porque Juan, David y Jaime no se cansan de perder conmigo y me han vuelto a retar. Si te gustan los relatos, ayúdanos con un like o deja un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de los relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey.